Desde hace ya unos cuantos meses, quizás un año, se viene hablando o se escucha que José Ignacio Paliza será el próximo canciller de la República. Fue ministro administrativo de la presidencia, luego fue elevado a condición de ministro de la presidencia, dos cargos que nominalmente delatan un parecido en cuanto a funciones, y sería interesante que usted investigue cuál es precisamente la génesis de tener en el Palacio un ministro administrativo de la presidencia y un ministro de la presidencia. Ahora bien, esto ha de ser estratégico y tendría que ver con el hecho de que sectores de la oposición han elaborado o han difundido la narrativa de la vinculación del hoy ministro de la presidencia con sectores oscuros. Y esto, digo, ha de ser estratégico porque qué mejor manera de silenciar o callar a la oposición que nombrando a José Ignacio Paliza como ministro de Exteriores, en pocas palabras, canciller de República Dominicana. Dejaría el mensaje de que de ninguna manera al presidente se le ocurriría colocar como canciller a despachar con los norteamericanos a una persona supuestamente vinculada a sectores oscuros. Sería la mejor manera de José Ignacio Paliza silenciar ese discurso opositor que han esgrimido, por ejemplo, Ángel Martínez y otros. Ojo con esto, que aquí lo que ha ocurrido es que la oposición se ha montado en el discurso que en tal sentido tiene el detective Ángel Martínez y otros. Entonces, en esa misma dirección, de ser así, José Ignacio Paliza se diría, caramba, me deben esto. Tienen que sacarme de este enredo. Tienen que sacarme de este lío. Y la mejor manera de hacer eso es colocándome como canciller. Es como cuando al expresidente Leonel Fernández se le reelaboró el fiambre de la vinculación directa con sectores oscuros. Se habló que dinero, de la capocracia, etc. Y pasó una semana intensa. Y a la semana siguiente teníamos a Leonel Fernández, expresidente, lanzando la primera bola de un juego de Grandes Ligas. En una acción que a todas luces obedecía a la ejecución de una estrategia, o más bien táctica, dentro de una estrategia para decir no, Leonel no está caliente con los gringos no tienen expediente con él, porque mírenlo ahí, está lanzando una bola en un juego de Grandes Ligas. Pero he puesto estos, si se quiere, ejemplos, porque aquí tiene que quedar algo claro, señores. En República Dominicana, a este segundo, carecemos de manifestaciones espontáneas de indignación, de repulsa y de rechazo. Indignación por lo que sea, repulsa y rechazo a un caso de corrupción. Todo lo que tenemos en nuestro país a nivel de narrativa política contestataria está debidamente orquestada, debidamente sistematizada. Quizás, oigan bien, quizás el único tema en las últimas décadas que surgió de manera espontánea en cuanto a su rechazo fue el tema del jet set, ya que en ese caso no queda de otra. En el caso particular del jet set, bueno, pues la repulsa es evidente, ¿no? No se puede establecer otra línea narrativa que no sea una de condena a quienes manejaban eso. Ese es, sin quizás, el único caso de narrativa crítica espontánea en República Dominicana que le nace de las entrañas a la propia sociedad. Y soy la única plataforma que habla y denuncia eso. ¿Y por qué? Bueno, pues porque las demás sencillamente se nutren de eso. En nuestro país tenemos una economía boyante de el tema de manejo a nivel político de temas, si se quiere, apremiantes, temas sensibles. Y puse esos ejemplos porque en el caso de Paliza uno puede comprender por qué él quiere
O más bien, ¿por qué él quisiera que lo colocaran como canciller? Porque, bueno, pues porque un canciller ha de ser una persona que despachando estrictamente con Estados Unidos no puede tener ficha. No puede estar, como se dice en buen dominicano, caliente con los gringos. Ahora, a razón de que el presidente Luis Abinader ha retardado ese nombramiento, me cuentan que, amén de las críticas, supuestamente el actual canciller, Roberto Álvarez, de cara a los ojos de Luis Abinader, ha sido una persona competente. Pero también me cuentan que José Ignacio Paliza dice ya, llegó mi tiempo. Tienen que nombrarme ya como canciller. Y ojo con algo, la relación de Luis Abinader como presidente con José Ignacio Paliza no es una relación vertical. Mucho cuidado con eso. Si hay un funcionario en el tren de gobierno que se ve de tú a tú con Luis Abinader como presidente, ese es José Ignacio Paliza. O al menos eso ha querido vender hacia afuera José Ignacio Paliza. Al menos eso. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? A que a este segundo hay cierta preocupación en el tren de gobierno. Porque lo que debió ser al principio se está manifestando ahora. ¿Y qué es? La incertidumbre, en este caso, de si Luis Abinader volverá a aspirar. De si el actual presidente dará pasos para reformar la Constitución, al menos en lo que tiene que ver con permitir que él vuelva a aspirar. Y eso está trayendo no solo la incertidumbre que ya cité, ojo bien, no solo la incertidumbre que ya cité, sino el descontento. Y si dije que José Ignacio Paliza es una persona que se trata con el presidente de manera horizontal, se debe a que él, en su condición de presidente del partido, es quien tiene el duro reto como presidente del partido de tener que sentarse a hablar con Luis Abinader, de tener que sacarle las cartas al mandatario y decirle: presidente, ¿usted va o no va? Luis, ¿tú vas a aspirar otra vez? Como él quiera decirle, pero la papa caliente la tiene a este segundo José Ignacio Paliza. Es a José Ignacio Paliza a quien varios funcionarios que aspiran van y le preguntan: ¿y tú qué ves? Tú que estás en el palacio, ¿cómo tú ves al hombre? Esto podría parecer doméstico. El detalle es que así es como se maneja la política dominicana. Si usted me pregunta a mí, yo me diría, bueno, me da la impresión de que él no va. Él no va, pero ha lanzado ese bulo para que los funcionarios comiencen a respetarlo otra vez. Para que los elementos que huelen y olfatean el poder dejen de estar nucleándose en torno a los presidenciables y vuelvan entonces al entorno del presidente, y eso le permita gobernar, eso le permita al presidente cierta estabilidad interna en su partido y gobierno requerida para él manejarse más afable dentro del palacio. Eso si usted me pregunta a mí. Ahora, la realidad que tenemos es que ya se están convenciendo algunos precandidatos de que Luis Abinader sí va. Y yo digo, puede ser una operación de falsa bandera para tratar de restablecer el orden que necesita el presidente. Ahora, como yo soy serio con ustedes y honesto o transparente, digo, esto es una especulación de mi parte. Es una especulación, pero recuerdo que toda aproximación a la realidad es precisamente eso. Comienza siendo una especulación. Y en la política, debido a que el poder es discrecional, a los que estamos fuera no nos queda más que comenzar a especular, salvo en el caso de las primicias. Así que
José Ignacio Paliza tiene una papa caliente y no reside en las acusaciones que le hace Ángel Martínez, sino en poner orden en el PRM en su condición de presidente del partido, cuando ya hay funcionarios que se están matando entre sí. Funcionarios, precandidatos, que están sosteniendo duras discusiones con ministros que no aspiran. Por ahí, hace una semana ya, Mario Herrera destapó un enfrentamiento entre David Collado y el ministro de Medio Ambiente, Paino Enríquez, por solo citar un caso, por solo citar uno. Pero también hay funcionarios que pertenecen a la corriente de Hipólito Mejía, que ya sea por paranoia o por sospecha legítima, comienzan a asumir que sus días en el cargo están contados por aquello de que son recursos de los cuales la precandidata Carolina Mejía podría echar mano. Pero también el bulo, diría yo, que ha salido, es un bulo. Porque ¿a quién se le ocurre que Hipólito Mejía podría volver a aspirar a ser candidato presidencial? Me parece a todas luces que ese es un método, una forma de hacerle daño al proyecto de su hija Carolina. Vamos a hacer que crezca este canal también. Es el canal oficial de Resorte Media. Suscríbete ahora, comenta, comparta, da like, en pie. Hasta el próximo.